Y ahora se acaba de conectar la doctora Moro. Aquí tenemos a Roberta, bienvenida. Tenía problemas técnicos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Roberta Moro y bueno, soy pediatra. Tengo especialización en infectología pediátrica, así que bueno, podemos discutir un montón de cosas hoy por aquí. Sí, bienvenida. Les estaba un poco de qué se trata el proyecto que estamos haciendo y que tenemos actividades también. Les estaba recién explicando, tenemos actividades para conectar cuerpo, mente y alma, y también ya les explico un poco más sobre esas actividades, pero también tenemos conversatorios, tipo lo que vamos a hacer hoy día, para podernos ayudar en este proceso que estamos pasando y poder buscar alternativas para el bienestar, ¿no? Y aprender este new normal que estamos viviendo y poder encontrar como la luz al final de esta sombra que hemos estado viviendo, ¿no? Otro tipo de actividades que tenemos también es a través de la página de Instagram, también ya abrimos recién en Facebook, tenemos yoga, meditación, tenemos clases de arte, book club. El book club no son libros así extensos, sino también son como escritos, pasajes o escritos un poco más largos que duran entre 15, 30 minutos hasta una hora máximo y es básicamente despejar la mente, ¿no? Despejar la mente en estos momentos y no tener conversaciones como ¿y cómo estuvo tu mañana de limpieza y el coronavirus y todo esto de drama que estamos viviendo? Es como despejarnos de eso por una hora. En todas las actividades. También tenemos Singing Club y actividades para niños. Tenemos actividades para niños de fin de semana, los sábados, y a veces se abre entre semana con niños. Los del fin de semana es más o menos como experiencias tutoriales con los niños. Esa de Zoom duran máximo precisamente que los niños tengan una experiencia, más no como la conexión al Zoom, ¿no? Sino como que tengan una experiencia a través de comida o arte con comida. Y bueno, le hemos invitado hoy día a la doctora Moro, a Roberta, para que nos dé desde su punto de vista profesional lo que está pasando hoy en día, pero no con la opción de dar pánico, ¿verdad? Sino como crear conciencia de lo que está pasando y poder también encontrar soluciones o encontrar patrones si es que está pasando en nuestros niños, que a veces no nos damos cuenta. Entonces, no sé si Roberta, puedes, por favor, introducir un poco, como dijiste, eres pediatra y también estás en la parte de infectología, pero si puedes hacer un poquito de introducción. Sí, básicamente hoy lo que discutimos con Isa fue tratar de ver cómo manejamos un poco el tema de las emociones en niños. En las últimas 2 semanas, creo que más que el motivo de consulta de enfermedad física, ha sido más la parte emocional de los niños, ¿no? O sea, he tenido muchísimas mamás que acudieron a mí la semana pasada, esta semana, ayer, incluso en la consulta, y con miedos en cuanto a salir a la calle, la angustia que incluso tienen los niños cuando las mamás les dicen vamos a salir o vamos al pediatra. Hay muchos trastornos del sueño que me han manifestado, niños que tienen muchas pesadillas, terrores nocturnos. Y en la parte de los adolescentes, por supuesto, hemos visto muchísima ansiedad y depresión. Y es un poco lo que pensábamos que íbamos a ver después de un confinamiento tan largo, cuando ahora empezamos a ver un poco de levantamiento de las restricciones y de tratar de ir paulatinamente volviendo a un nuevo normal. Es lo otro que vamos a enfrentarnos, que vamos como mamás, yo también soy mamá de 3 niños, nos tenemos que enfrentar a un nuevo normal y yo creo que tenemos que prepararnos y prepararlos a ellos para lo que van a encontrar. Ahí se ha abierto la ida a los parques y es bueno empezar a sacarlos también.
pero por supuesto prepararlos para esto, el uso de tapabocas, que lo vean. ¿Me están oyendo? Sí, te oímos bien. A veces como que se entrecorta. Ajá, eso es lo que sentía. Déjame ver si me puedo mover a un sitio que tenga mejor conexión. Sí, sí, Este, claro. pero básicamente creo que lo mejor es preparar a los niños para que tengan una idea sin tener miedo de lo que va a ser el reinicio de sus actividades, de sus idas al parque, y gestionarlo como papás. Y cómo los podemos ayudar. O sea, hay mucho estrés en las mamás, estamos sobrecargadas de trabajo, estamos haciendo un multitasking, estamos cocinando, lavando, ayudándolos con el online schooling, muchas trabajamos. Entonces es muy importante bueno, que tomemos una pausa y nos ocupemos un poquito de la salud emocional de ellos, ¿no? Ayudarlos a entender que quizás el mundo que dejaron o la escuela que dejaron por ahí cuando regresen no va a lucir de la misma manera, va a haber algunas restricciones, pero lo importante es que no tengan miedo y no proyectarles miedo. Y cómo los podemos ayudar. En los niños más pequeños creo que es un tema que es un poco más fácil porque hay que aprender a entender cómo funciona el cerebro de los más chiquitos y que a veces no manifiestan las cosas directamente haciendo preguntas, sino que aquí con un capricho, un berrinche, se empiezan a portar mal, dejan de comer o los hábitos de comida cambian y los hábitos de sueño cambian. Entonces, sentarnos con ellos, hablarles, anticiparles un poco lo que van a encontrar, que quizás cuando los llevemos al parque tengan que usar una mascarilla, que no se sientan asustados por ver a la gente con mascarillas, a sus mismos amiguitos con mascarillas, y tratar de a través del Ahí juego enseñarles a que se va la señal. bueno, ahí no sé si fui yo o tú, pero sí, discúlpame. ¿Qué tipo de emociones son las que estás viendo en consulta? O sea, tipo taquicardias o falta de aire en los niños. ¿Qué es lo que estás viendo cuando ellos van con este tipo de emociones? En los niños más pequeños hay mucho trastornos, digamos, en cuanto al comportamiento, en el sentido de que hay afecciones del sueño, niños que sí, que tienen ataques de pánico, pero más que nada los niños lo manifiestan más como mal comportamiento, berrinches, no querer hacer sus tareas diarias de la escuela. Y yo creo que más que presionarlos, hay que ponerse del lado de ellos y entender que les hemos cambiado la rutina, de que su infancia se ha visto coartada por todas estas modificaciones que tenemos, no están jugando, sobre todo no tienen contacto social con otros niños, y entonces eso es lo que se ve en niños más pequeños. Entonces les trato de hacer entender a las mamás que a veces si no quieren participar en las actividades de la escuela, tratar, bueno, de sentarse con ellos, hacerles entender que esto es temporal, que va a pasar y que vamos a volver a la normalidad paulatinamente, pero que simplemente esta es la situación que tenemos que afrontar ahora. En los adolescentes se ve mucho más depresión, los adolescentes tienden más a encerrarse en su cuarto, a no salir, a no querer compartir con la familia y a aislarse. Y entonces también le digo a las mamás, o sea, tratemos de ver cómo nos podemos conectar con los adolescentes. Los adolescentes, el juego quizá no es una herramienta,
pero por ahí buscar una serie de Netflix que podamos compartir con ellos y nada más con un rato de sentarnos a ver televisión con ellos o hacer alguna actividad que les guste, ver si se pueden abrir y manifestar también si sienten solos, si extrañan a sus amigos, porque obviamente esto es algo que ha afectado emocionalmente a todas las edades, a todas las edades. Entonces es importante a veces bajar un poco las expectativas y tomarse un ratico para conectarse con los niños de la edad que sea. Perfecto. También, perdón que te diga, pero viene el tema, con este nuevo, o sea, ya no es una pandemia, sino ya es un nuevo normal que estamos viviendo, se ha visto un incremento excesivo en pantallas de los niños, no solo en homeschooling, sino también o sea, el homeschooling o la escuela en casa, sino también del deseo de ellos de precisamente usar el Xbox o el PlayStation o el YouTube o cualquier cosa. Y esto también sube el índice del genio, de como la alteración de ellos en su sistema neurológico. ¿Cuál sería la recomendación que tú das de uso diario, aparte de lo que ya están usando para sus tareas diarias, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería un equilibrio que ellos puedan tener que no sea excesivo dentro de esta casa? Porque lo que me pasa a mí, ¿verdad? Dentro Yo de las creo que casas. esto es una situación también fuera de lo común. La recomendación siempre de la Academia Americana de Pediatría y de todos los pediatras es tratar de que no pase más allá de las 2 horas al día, lo cual si empezamos a cuantificar entre el tiempo que pasan con la escuela virtual, más el tiempo de recreación, por supuesto, excede estos momentos, o sea, las recomendaciones. Es una etapa especial, lo tenemos que ver como esto va a pasar, y quizás tenemos que flexibilizarnos un poquito más en ese sentido, o sea, en cuanto a saber que van a pasar más tiempo en dispositivos electrónicos que lo estipulado en la Academia Americana de Pediatría. Pero dicho esto, también creo que es importante hacerles como un cronograma de que terminen sus actividades de homeschooling, que tengan un poco de recreación, idealmente sería al aire libre, que puedan salir incluso al jardín, respirar un poco de aire fresco, regresar, ver si les podemos ofrecer alguna actividad manual, pero sabemos que por supuesto en la tarde vamos a tener que volver a ceder a darles un poco los aparatos electrónicos o la televisión o un iPad. Y está bien, pero tratar de que no sea algo seguido por más de 2 horas seguidas. Tratar de hacer pausas, quizás dárselos por 1 hora y tomar un break y distraerlos quizás con otra cosa, y posteriormente 1 hora más. Cuanto más exposición seguida hay, por supuesto ahí es que empezamos a ver más sintomatología, parpadeo, ojos secos, dolores de cabeza, y siempre le digo a los papás, evítenlo en la medida de lo posible 2 horas antes de dormir. Estos aparatos obviamente emiten una luz que es muy potente, sobre todo al cerebro, inhibe la liberación de la hormona de la melatonina, que es la que nos permite dormir. Y muchas de las alteraciones del sueño que estamos viendo son debidas también a este uso excesivo de aparatos electrónicos. Entonces, si vamos a tratar de ayudarlos en este tema, enfóquense en las horas antes del sueño. O sea, tratemos en la medida de lo posible que 2 horas antes de dormir se acaben los aparatos electrónicos, y que los niños busquen otro tipo de actividad, ya sea juegos de mesa, denle actividades en la casa, pónganles chores, tienen que ser responsables de poner la mesa, de ayudar quizá con la comida,
ese tipo de cosas, que también los hacen sentirse útiles, importantes, parte del núcleo familiar, y que además, bueno, nos libera un poco de tener que entretenerlos esas últimas 2 horas antes de dormir. Yo creo que eso es lo más importante, tratar de limitar en la medida de lo posible esas 2 horas antes de dormir, para evitar todos los trastornos del sueño. Perfecto, gracias. Y por otro lado, también, ¿qué recomendación podrías dar a las mamás que no pueden llegar a tener como, porque dicen, tengan calma, tengan paciencia o entendamos el proceso? Yo he visto mucho que no logran conciliar esa calma y ese entendimiento de lo que está pasando. Y realmente aquí, por lo menos ya en Miami y Estados Unidos, en general se está reabriendo la economía. Y hay mucho miedo de salir, ¿no? De salir al parque, de salir afuera, si vas al supermercado. No quieren, obviamente, que salgan los niños. O sea, ¿qué recomendación podemos dar para que empiecen a entender, o no entender, sino como seguir los guidelines que están dando la Asociación de Salud, que si seguimos estos guidelines, cómo las mamás pueden llegar a incorporarse en este proceso, ¿verdad? Para poder, después de esto, incorporar a los niños también en este proceso. ¿Qué sugerencias nos das que las mamás pueden hacer en este new normal que se está haciendo? O sea, esta fase 1 que se llama, ¿no? Incorporarnos a esta fase 1. Las mamás que Exacto. Yo creo que, bueno, que con esta fase 1, o sea, obviamente vamos a empezar a reabrir espacios y son importantes para que los niños también tengan un rato de esparcimiento, y quizás en lugares como Miami, que podemos utilizar porque el clima nos ayuda, los espacios al aire libre, es importante empezar a sacar a los niños quizás a estos espacios. La recomendación es siempre, obviamente, tratar de evitar lugares cerrados, en la medida de lo posible, con mucha aglomeración de gente. Hoy la Organización Mundial de la Salud publicó las recomendaciones en cuanto al uso de mascarillas obligatorias en mayores de 6 años. Es decir, 6 años en adelante, cuando no podamos tener la distancia recomendada, el distanciamiento social, que son 2 metros o 6 pies. Es decir, si vamos a sacar a los niños quizás al supermercado, nos van a acompañar a la farmacia, y sabemos que en esos espacios no podemos mantener entre persona y persona una distancia de 2 metros o 6 pies, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es la del uso de mascarillas. Siempre y cuando sean mayores de 6 años. Es obligatorio. Ahora, es recomendable entre 3 años y 6 años. Hay niños de 3 años, 4 años, que yo los veo en la consulta, que usan su mascarilla sin ningún problema. Hay que empezar con ese trabajo en casa porque esto va a durar en el tiempo. Y bueno, y van a tener que usar mascarilla quizás potencialmente para un reinicio de la escuela. Entonces, tratar de buscar una mascarilla que sea cómoda para ellos, enseñarlos a que la mascarilla, lo más importante es que tiene que cubrir nariz y boca, incluso la barbilla, porque a veces en los niños, si la mascarilla está mal puesta, es peor el remedio que la enfermedad. O sea, entonces, enseñarlos a cómo colocarse la mascarilla. Creo que lo más importante para los niños quizás comprarle una de estas mascarillas de tela que se puedan lavar en la lavadora. La recomendación es lavarla con una temperatura de 60 grados y con eso es suficiente. Pero esas son las nuevas recomendaciones. Y menores de 3 años, el uso de mascarilla no es ni obligatorio ni incluso recomendable, porque obviamente son niños que no se van a dejar la mascarilla en su lugar y el uso va a ser inadecuado, y a veces creo que es peor el remedio que la enfermedad. Así que entrenarlos un poco en el uso de mascarillas.
tratar de acudir a lugares al aire libre, pero si vamos a estar en lugares donde haya gente que no podamos mantener esa distancia, entonces hacerles entender que, bueno, tienen que usar su mascarilla por precaución y que no sientan que la mascarilla es algo que les da miedo, que les da susto, quizás darle algo con dibujitos, o si les da miedo a los niños inventarles un poco un cuento de que somos piratas y vamos a salir y nos vestimos y los piratas se visten con mascarillas, introducir el juego en eso para que lo vean como algo favorable y no tengan miedo, que es lo más importante. Sí, hoy día hablábamos de conversar con los niños. Hoy en la mañana tuvimos una conversación con Roberta y hablábamos sobre el conversar con los niños sobre este tema, ¿verdad? O sea, como decías tú al inicio de esta conversatorio, como conversar de que hay un nuevo normal, de que las cosas han cambiado, pero no desde la perspectiva de pánico, sino como un cambio. Y los niños se adaptan muy rápidamente. Entonces estamos hablando de conversar con ellos, de aplicar técnicas de juego y de explicarles el proceso, ¿verdad? De que va a venir esta fase 1 en algunos países antes que otros, pero va a venir y que tenemos que irnos incorporando poco a poco. Y por otro lado, también aceptar este nuevo uso de aparatos electrónicos, ¿verdad? Porque algunas mamás, como yo, a veces no entendemos y no queremos que usen más, pero si hay este límite, vamos a estar bien. Y también hablábamos del juego como padres, ¿no? Como padres, sino 15 minutos diarios es suficiente, ¿verdad? 15 minutos, si es que nosotros jugamos, y yo quiero poner aquí una experiencia que me pasó a mí ayer, porque las cosas funcionan así de maravillosas. Justo íbamos a hacer esta charla y ayer precisamente yo tuve un episodio con mi hija donde se puso a llorar, se descompuso un poco y claro, ella no podía poner en palabras hasta que yo me senté y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, no he jugado. Claro, yo le he visto jugar ella o con el hermano un ratito, pero ella básicamente sola, yo a ratos, pero es otro tipo de juego que es más adulto y los niños están extrañando este juego entre niños, ¿verdad? Entonces, estamos hablando también de jugar con ellos y 15 minutos diarios es lo recomendable, ¿no es cierto? Con solo 15 minutos ponernos a la posición de los niños y jugar con ellos también, no solo conversar, sino también jugar. Después de este episodio que tuve, yo jugué y puedo recomendarles ya como madre también, ¿no? A veces uno no puede identificar estos patrones, no sé cómo tú puedes ayudarnos a identificar que, aparte de las pataletas y eso, cómo podemos llegar a identificar que está habiendo un cambio de emoción en nuestros hijos. Sí, es cuestión de conocer a los niños y entender que su cerebro no funciona de la misma manera que el nuestro y que las emociones a veces se manifiestan de maneras muy sutiles, con algunos cambios que uno no les presta mucha atención, como por ejemplo cambios en los hábitos alimenticios, en el sueño y en eso, en los berrinches, en que a veces lloran por cualquier cosa o deciden no hacernos caso o no participar en cosas que ellos antes disfrutaban. Entonces hay que tener como un radar y ver que eso está sucediendo. Y simplemente en vez de tratar de imponer nuestra razón o nuestra voluntad para que vuelvan a hacer lo que uno quiere que hagan, es quizás ponerse en los zapatos de ellos. Y es justamente eso, extrañan a sus amigos, extrañan su rutina, extrañan jugar con otros niños. No es suficiente que jueguen solos o que vean a sus amigos por Zoom. Necesitan esa interacción, se les ha coartado. Y bueno, y quizá podemos ayudarlos de esa manera. Lo que tú dices es muy importante, a veces no es pasar el día completo jugando con ellos, es simplemente tomarse unos minutos, pero de calidad de tiempo con ellos, es sentarse a jugar nosotros como niños,
no nosotros como adultos. Y si están jugando, tomarnos el tiempo quizás de participar nosotros en el juego de ellos y no que ellos participen en los juegos que nosotros determinamos. Eso es importantísimo. Y con 15 minutos basta, es suficiente y creo que ahí marcamos la diferencia como padres. De podernos conectar. El juego con los niños conecta muchísimo, más de lo que uno piensa. Y 15 minutos es una bobería, así que tratemos de tomarnos esos 15 minuticos, si no es durante el día, incluso en la noche, leámosle un cuento que ellos mismos elijan. Ustedes también tienen muchísima experiencia en ofrecer técnicas de relajación que les podemos ayudar también a identificar cuando tengan estos berrinches, quizás ayudarlos a concentrarse en la respiración, contar hasta 10, quizás cantar una canción. Eso ayuda muchísimo. Así que creo que tenemos que ponernos un poquito en los zapatos de los niños y entender que es difícil, que es una situación especial, y hacerles entender que todo esto va a pasar, que simplemente es algo tradicional y que poco a poco nos vamos a ir reincorporando en las actividades que solían tener. Gracias. Y creo que también más que hacerles entender a ellos, también sería entender nosotros mismos que esto va a pasar, ¿verdad? Que esto es como tú dices, es un momento y tenemos que adaptarnos con las máscaras, con lavarnos las manos y incorporarnos al mundo lentamente. Ahora viene la pregunta de millón, que ha estado ahorita saliendo por todo lado. Este síndrome de Kawasaki que está pasando, quisiera que nos hables un poquito sobre eso, que creo que está causando mucho controversia, pánico, y por eso también hay muchas mamás que, por más que ya se está reabriendo o intentando reabrir la economía en otros países, tenemos este miedo y pánico de salir porque están habiendo estos rumores del síndrome de Kawasaki, no rumores, estos casos de síndrome de Kawasaki, que quisiera que por favor nos expliques un poquito. Sí, lamentablemente desde que empezaron con esto de la reapertura, empezaron a ver este síndrome multiinflamatorio sistémico que se llama Kawasaki-like, porque se presenta de manera muy similar a lo que es el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki no es un síndrome nuevo, es algo que los pediatras y los que hacemos, por ejemplo, como yo, infectología pediátrica, hemos visto toda la vida. El síndrome de Kawasaki es simplemente una respuesta inflamatoria que se produce generalmente en niños porque su sistema inmunológico es muy robusto y se produce después de una enfermedad viral. Normalmente los niños sufren de enfermedades virales durante los primeros años de su vida y están expuestos a más de 200 virus respiratorios. Y el síndrome de Kawasaki se ha descrito posterior a alguno de estos síndromes virales. La correlación se hace porque ahora han visto casos de Kawasaki que está ligado a este nuevo virus, que es el coronavirus. Pero el síndrome no es nuevo. Tampoco se han visto casos que excedan lo que veníamos viendo en el pasado con otros virus, simplemente que ahora se ha hecho una correlación entre la presentación de coronavirus o la infección por coronavirus con algunos niños que terminan con este síndrome de Kawasaki. Este síndrome simplemente es un cuadro febril de más de 5 días, cursa con lo que llamamos una conjuntivitis seca, es decir, los ojos se ponen rojos, pero no hay producción de secreción. Los niños además presentan dolores de garganta, la lengua de fresa, es decir, la lengua bien roja, los labios partidos,
y pueden además algunos cambios como descamación de las manos y de los pies, de las palmas de las manos y de los pies. Este síndrome está bien descrito, de hecho se llama Kawasaki porque el doctor que lo describió es el doctor Kawasaki, el cual todavía está vivo. Y lo bueno de este síndrome es que los pediatras y los infectólogos pediatras hemos lidiado con esto por años y hay tratamiento, sabemos tratarlo, sabemos cómo manejarlo, no es algo nuevo, así que no quiero que se sientan en ningún momento estresadas ni angustiadas porque ya les digo, es algo que obviamente ahora se hace la correlación de Kawasaki con este virus, pero es algo que los pediatras y los infectólogos pediatras estamos calificados para tratar, sabemos tratar y hay tratamiento disponible para esto. Se trata con inmunoglobulinas a altas dosis y se trata con aspirina y se monitorea a los niños. Así que es simplemente una correlación, pero bueno, hay que agarrar las noticias también con pinza y no dejarse llevar tampoco por la alarma en general. Por supuesto, siempre les digo, acudan a su pediatra, llamen a su pediatra. Hoy incluso la Academia Americana de Pediatría lanzó una campaña que se llama #CallYourPediatrician o llama a tu pediatra, porque lo que más nos preocupa a los pediatras, más que este síndrome de Kawasaki o este coronavirus, es que lamentablemente con la pandemia y con el encierro y con el confinamiento, muchos papás, por miedo a acudir al pediatra para los chequeos regulares, han ido postergando los chequeos regulares de los niños, los well visits, y han ido postergando incluso vacunas. Entonces, ahora la campaña es, con la reapertura, comunicarse con su pediatra para ver cuándo podemos hacer una cita para el chequeo regular, que es importante, y además para ver si ahí estamos atrasados en alguna vacuna, para entonces volver nuevamente a ponernos al día con el calendario de vacunación, sobre todo en los más pequeñitos. Hay vacunas que son muy importantes, como la vacuna de la meningitis, y estas son vacunas que no queremos atrasar mucho porque hay enfermedades que estaban erradicadas que si nos vamos atrasando en el calendario de vacunación van a volver a surgir. Entonces, es importante ahora en esta reapertura volver un poco a tener otra vez contacto con el pediatra, llamar a las oficinas y ver a ver si a los niños les está faltando alguna vacuna, cuándo podemos hacerles el chequeo regular y no atrasarnos en ese aspecto. En cuanto al síndrome de Kawasaki, ya les digo, no creo que sea algo para angustiarse, es una correlación que se ha hecho, pero sabemos cómo tratarlo, sabemos cómo diagnosticarlo, así que no tengan miedo. Por supuesto, cuando un niño presenta fiebre, siempre llamen a su pediatra, siempre. Y esto, gracias, qué importante esto. Y el síndrome de Kawasaki no trae repercusiones, o sea, es una cosa que les afecta en ese momento y después los niños están bien más adelante. El síndrome de Kawasaki, una de las repercusiones que puede tener cuando se cumplen todos los criterios es que puede producir en algunos casos una dilatación de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón. Cuando un niño presenta más de 5 días de fiebre, ya les digo, es muy importante contactar al pediatra y si se cumplen todos los criterios del síndrome de Kawasaki, una de las cosas que tenemos que hacer como precaución los pediatras es ordenar un ecocardiograma, que es un estudio que no es invasivo, para monitorear que todo lo que sean las arterias coronarias estén funcionando de manera y que además no vayan a presentar ningún tipo de dilatación de las arterias coronarias. Si hay algún tipo de alteración, por supuesto, se consulta inmediatamente con el cardiólogo. Pero lo más importante es eso, o sea, como cualquier mamá, un niño con fiebre, acuden siempre a su pediatra y más de 5 días de fiebre, los pediatras sabrán cómo orientarlos de lo que hay que hacer. Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que para concluir y abrir espacio a las preguntas,
si es que alguien tiene preguntas. Creo que básicamente estamos hablando de lo que ya dije antes, ¿no? De ponernos en la posición de los niños, hablarles con claridad, jugar con ellos y tratar de entender nosotros también este proceso para poder explicarles también a los niños. Y yo quiero sumar a eso que no nos olvidemos de hacerles respirar, de aplicar el tan famoso mindfulness, que está ahora, es estar como presente en el ahora, en lo que está pasando, y darnos, no sé, darnos ese espacio como madres, como padres, como hijos también, ¿no? Dar ese espacio de entendimiento que todos estamos pasando por ese proceso y que a veces los niños pueden absorber nuestras emociones y, y como ellos se adaptan tan rápido, no, quizás no nos damos cuenta hasta que ya empiezan las pataletas y demás. Y bueno, por último, este tema del síndrome de Kawasaki a mí me deja tranquila sabiendo que es un tema que no es que está apareciendo ahorita, que es un tema que ya ha habido por muchos años y que hay un tratamiento, que los médicos están calificados y que todos saben tratar este tema. Y yo creo que si aplicamos todas las guías que nos están dando con la máscara y lavarse las manos, creo que es lo más importante, en fin, al final, yo creo que vamos a estar mejor que si es que nos quedamos encerrados en las cuatro paredes y obviamente evitando los tumultos y las gentes, que además de eso no está ni siquiera abierto, o sea, tan abierto en este momento, pero sí quizás, por ejemplo, ir a visitar a la abuela, al tío, y empezar a tener estas relaciones con nuestros seres queridos, o quizás al amigo, ¿no? Al vecino, quizás solo saludar, que ya nos hemos olvidado de eso también, ¿no? La gente ya yo tengo mucha gente conocida aquí que vive y es a veces difícil tener esa relación porque estamos todos en envueltos de este susto y qué nos pasará, pero creo que si nos sentamos un ratito y nos ponemos a ver y así como nos vamos al Publix, al supermercado con la máscara y todo tapados, igual podríamos hacer las relaciones con otras personas si es que tomamos las medidas adecuadas, ¿verdad? La máscara, nos lavamos las manos y tratar de encontrar, como digo, la luz en medio de esta pandemia que hemos estado viviendo. Y no sé si con esto abrimos espacio a las preguntas. Sí. Perfecto. No sé si alguien tiene una pregunta que le quiera hacer a Roberta, a la doctora Moro. Se puede sacar el mute y aprovechen este espacio. Hola Roberta, yo quería saber sobre los antibodies testing para los niños y para nosotros. ¿Qué tal importante es hacer el antibody testing? La pregunta es buenísima. Creo que el anticuerpo, las pruebas de anticuerpo, lo que dicen es si uno ha tenido o ha contraído la infección y si ha desarrollado anticuerpos, que son los famosos IgG, que nos van a proteger con una reinfección por este virus. La idea de hacerse los anticuerpos es que mucha de esta infección por coronavirus puede haber sido de manera sintomática. Hemos podido tenerlas sin habernos sentido mal o haber tenido ningún tipo de sintomatología. Entonces, creo que es importante hacerse los títulos de anticuerpo para ver si entramos en esa categoría que es bastante alta de la gente que ha tenido la infección de manera sintomática, sobre todo en los niños, que es donde más se ve la infección de manera sintomática. Los anticuerpos nos dicen si desarrollamos inmunidad, número uno, si tuvimos la infección, y número dos, si desarrollamos la inmunidad para este virus. En cuanto a la parte de salud pública, también es importante hacerse los anticuerpos, porque hay una
los infectólogos lo usamos mucho, se llama el herd immunity o la inmunidad de rebaño. Significa que si el 60% de la población ha contraído la infección y ha desarrollado anticuerpos, la transmisión de este virus se va a reducir dramáticamente. Y es un poco lo que oímos cuando habla el doctor Fauci sobre el herd immunity y alcanzar ese 60% de inmunidad a este virus. Y eso se lleva a unas estadísticas. Cada vez que nos hacemos la prueba de anticuerpos, eso va a una base de datos y entonces podemos contribuir un poco a la estadística a nivel nacional de cuánto ha sido la penetrancia del virus en ciertas regiones, en ciertos países, y les permite saber cuál va a ser la situación en los próximos meses en cuanto al contagio del virus. Pero las pruebas de anticuerpos están disponibles y se pueden hacer. Son una prueba de sangre, se toma una muestra de sangre, se manda al laboratorio y nos dejan saber si hemos tenido o no la infección y si hemos desarrollado la inmunidad. Es informativo, no es la prueba para saber si tenemos la infección en estos momentos, es para saber si hemos tenido o sea, en el pasado a la infección y hemos desarrollado anticuerpos. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Si no se atreven a hablar, pueden escribirlo en el chat y yo puedo leer esta oportunidad. Yo tengo una pregunta. Perfecto. Quería saber, doctora, más o menos, no sé si podrías dar una respuesta, pero realmente, ¿cuánto es el tiempo antes que vamos a ver más normalcy? Yo creo que es difícil de saber. Creo que con esta fase 1 van a reevaluar, hay un conteo a nivel nacional del número de nuevos infectados a través de pruebas. Hay un conteo también de la mortalidad, que es el que más se publicita lamentablemente, pero lo más importante es ver la tasa de nuevas infecciones. Y dependiendo de eso, yo creo que se va a ir actuando acorde a eso. Si en algún momento vemos este famoso aplanamiento de la curva que hemos logrado, que vuelve a empinarse por aumento de nuevos casos, entonces creo que se van a tomar medidas como para volver hacia atrás. Pero en estos momentos, gracias a Dios, estamos viendo que la curva y los casos de nuevas infecciones se ha disminuido, por ende se ha disminuido la mortalidad y entonces podemos empezar poco a poco y siempre con las precauciones, volver un poco a la actividad, cuando empiecen a ver, obviamente, que el conteo, el porcentaje de nuevos casos empiece a subir, creo que entonces en ese momento se va a poner como un freno. Pero ojalá las cosas sigan así, lo más importante es generar conciencia en la población, y yo creo que se están haciendo las cosas de la manera como tienen que ser. O sea, paulatinamente, un paso a la vez, y poner siempre nuestro granito de arena, o sea, ser nosotras, abocar por nuestra familia y por nuestra salud, y entender también que la salud mental es parte de eso, y poco a poco irnos reincorporando a las actividades, siempre con estas precauciones. Tratar de tener además conciencia cívica, lo más importante. Si en algún momento alguno de nosotros estamos enfermos o tenemos sintomatología, entonces tratar de no ser los portadores, y en ese momento nosotros no salir a la calle para no contagiar a los otros. Hay que tener mucha conciencia cívica.
que otras culturas tienen más que nosotros. Uno siempre ve a los japoneses qué cívicos son cuando los ven en el transporte público o en el subway con mascarillas, y no es por ellos no contagiarse de los demás, es simplemente por ellos no contagiar a los demás. Entonces, poner nuestro grano de arena en ese sentido. O sea, si tenemos sintomatología, pues no salgamos a la calle, no expongamos a los demás. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta de Patricia, que aquí nos han hecho varias encuestas sobre, aquí en Miami, para los que no sepan, estamos en Miami, no sé si ya dijimos, ya estoy un poco confusa, pero ella quiere saber, desde tu punto de vista profesional y de pediatra, ¿qué opinas sobre la reapertura de las escuelas y de los escenarios que están dando, ¿no? Como ir pasando un día, saltando un día, o tal vez saltando una semana, o ir todos los días en grupos divididos, como ¿qué opinión tienes tú sobre esto? No, ¿qué opinión? Sí, opinión profesional tienes tú sobre esto? ¿Y qué ves que se pueda lograr si es que están haciendo estos saltos de turnos, como llamo yo, de ir a la escuela y de reincorporarse con los niños? Sí, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF ya desarrollaron todo lo que son las recomendaciones y las pautas para la reapertura de los centros educativos, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa. Y todavía hay muchas cosas por discutirse. Lo primero que tienen que garantizar las escuelas es un distanciamiento físico entre alumnos de por lo menos estos benditos 6 pies o 2 metros que siempre hablamos. Y por supuesto, es algo que es challenging, o sea, que es bastante retador, porque las escuelas obviamente no están preparadas para tener niños con distanciamiento físico. Así que vamos a tener, el sistema educativo va a tener que buscar una manera de reagrupar los alumnos en turnos o en diferentes días, y hacer los salones de clase mucho más pequeños, en un número muy reducido de niños, y quizá obviamente esto no nos permita que los niños atiendan al colegio todos los días. Vamos a tener que utilizar las herramientas que hemos utilizado hasta ahora de educación a distancia, de educación online, para complementar un poco. Así que creo que lo que vamos a ver es que la reapertura del colegio va a ser un poquito diferente a lo que veníamos viendo. O sea, van a ser salones reducidos, no todos los días. El uso de tapabocas, como les dije, hoy la Organización Mundial de la Salud sacó los nuevos guidelines. Mayores de 6 años es obligatorio, cuando no puedan mantener esa distancia de 2 metros entre niño y niño. Entre 3 y 6 años es recomendable, y mayores de 2 o 3 años, dependiendo del país. España, por ejemplo, mayores de 3 años no es obligatorio, ni siquiera es recomendable, porque entendemos que un niño pequeño no va a usar el tapaboca de la manera como nosotros queremos que lo use. Entonces va a ser menos beneficioso ponerle un tapaboca, porque va a terminar upside down, o sea, de diferentes maneras. Así que creo que el uso de tapabocas va a ser mandatorio para reiniciar la actividad escolar, por ejemplo, en niños. Quizás controles de temperatura antes de ingresar a la escuela, y por supuesto tratando de mantener ese distanciamiento. Los niños, por supuesto, no creo que vayan a poder tener cafetería, o sea, o van a tener que comer sus almuerzos o sus snacks en el salón de clase, y este salón de clase va a ser con un número reducido de niños. Así que
Creo que los guidelines ya están hechos, pueden ir siempre, o sea, yo siempre les digo, consulten páginas web que sean, que tengan información reliable, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, y ahí están todas las pautas para la reapertura de los centros educativos. Pero así es como yo lo veo, va a ser un poquito diferente, y creo que es importante que empecemos a preparar a los niños para lo que va a ser la reapertura de la escuela, para que no sea un shock para ellos tampoco a nivel emocional. Y yo creo que nosotros también como madres tenemos que empezar a prepararnos para eso y reinventarnos también. Sí. Lorena tiene una pregunta, no sé si Lorena quiere que yo haga la pregunta o ella quiere hacer la pregunta. No, ahí está. Sorry. Hola Roberta, ¿cómo estás? Hola Lore. Hola. Una pregunta bien rápida. ¿Tú cuándo anticipas que los pediatras o sea, en consultorios privados van a recibir las pruebas de COVID para no tener que ir a lugares públicos enormes haciendo largas colas? ¿Cuándo tú anticipas tener esas pruebas y también las de los anticuerpos? La prueba de COVID agudo, Lorena, es decir, para ver si el paciente en este momento tiene COVID, es decir, un niño que tiene síntomas, ha tenido fiebre y quieres hacerle la prueba del COVID, esas pruebas son las que no tenemos disponibles. Hay muy pocas pruebas disponibles, se tienen en las emergencias pediátricas, y por supuesto además cuando tú sospechas que alguien tiene COVID, quieres hacerle la prueba con todas las restricciones y el PPE necesario. Entonces yo siempre le digo a los papás con su pediatra, y normalmente los mandamos a la emergencia del hospital de niños, o a ciertos centros que están preparados y capacitados para protegerse no solamente los pacientes, sino también los médicos. Esa es la prueba aguda, el PCR, lo que llamamos el PCR. Las pruebas de anticuerpos, la mayoría de los pediatras, yo ayer estaba hablando con una amiga que tiene el consultorio en Key Biscayne, la mayoría de los pediatras tenemos las pruebas de anticuerpos, así que esas son pruebas que simplemente las tenemos. La idea no es hacérselo a pacientes sintomáticos, es simplemente para saber si alguno de los catarros que tuvieron los niños, digamos en enero, febrero, marzo, pudieron haber sido coronavirus. Y darnos una idea de si desarrollaron anticuerpos y de si tienes estos anticuerpos, respirar un poquito más tranquilas porque estos niños pueden estar protegidos, ya tienen anticuerpos, ya sufrieron la enfermedad, pero estas pruebas las tenemos disponibles en la mayoría de las oficinas pediátricas. Gracias. Bueno, si alguien más, tenemos como 4 minutos. Yo ¿Sí? quiero preguntarte, Roberta, hablabas y recomendabas que los niños salieran a lugares abiertos, no cerrados. ¿No recomendarías entonces en las siguientes semanas clases como gimnasia, que son en lugares cerrados, terapias de lenguaje, que es también 1 o 2 veces, que es recurrente y que también es espacio cerrado? La pregunta es muy buena, Perla. Obviamente, o sea, siempre tratamos de que los niños estén en lugares que puedan tener esparcimiento al aire libre y que puedan mantener cierta distancia, digamos, en cuanto a cercanía. En cuanto a las terapias de lenguaje, creo que la mayoría de los sitios están bastante ya preparados para la reapertura, están iniciando nuevamente, han tomado las precauciones. Yo lo que no recomendaría es quizás actividades en los niños todavía donde haya una aglomeración de niños que estén a corta distancia, y que estén, o sea, un grupo mayor por lo menos de 15 niños.
siempre le digo a las mamás, o sea, si su hijo tiene alguna sintomatología, por favor manténgalo en casa y tratemos de no acudir. Pero lamentablemente tenemos que volver poco a poco a reincorporarnos. Así que, por ejemplo, en cuanto a niños que requieren tanto terapia física, terapia de lenguaje, creo que podemos reiniciar con bastante seguridad ese tipo de terapias, porque no requieren de tanta aglomeración de niños. En cuanto a gimnasia, por ejemplo, si se puede practicar en un grupo reducido de niños, que es lo que vamos a ver también cuando abran las escuelas, la recomendación es tratar de evitar más de 12 niños, la exposición de más de 12 niños, y si podemos hacer esa actividad de gimnasia en lugares abiertos, mejor aún. Mejor aún. Es una cosa que te digo, como mamá es bastante complejo, o sea, de cómo poner el límite, qué cosas empiezo a reinicio y qué otras cosas no. La mayoría de los summer camps están cerrados, pero por una cosa de costo, de que saben de que tienen que tener unos grupos pequeños de niños y muchos de ellos, o sea, obviamente no les dan los costos, ¿no? Para reabrir summer camps. Pero si logramos hacer actividades donde podamos tener actividades de educación o de recreación de niños, siempre y cuando no se exceda más de 12 niños y se pueda hacer al aire libre, sería lo ideal. Aquí hacen una pregunta que también, qué bueno que hayan hecho esta pregunta. ¿Qué pasa con los famosos playdates? O sea, ¿qué recomendación nos das con respecto a eso? Si es que es, por ejemplo, en un espacio abierto tipo un parque, y si es como 2, 3 niños, incluso 5, ¿qué perspectiva ves tú con eso? No, yo creo que es importante. Yo creo que los niños lo necesitan, los niños lo piden. La salud emocional de los niños es algo que también tenemos que cuidar, no solamente la salud física. Y ya te digo, y como mamá uno tiene que ser muy consciente de que los niños necesitan, por su salud emocional, empezar a integrarse nuevamente con sus amigos, empezar a verse con sus amigos, siempre y cuando no tengan ninguna sintomatología y siempre y cuando les podamos ofrecer quizás una recreación al aire libre, donde no tengan que estar confinados en un espacio pequeño, pero yo creo que sí, que podemos empezar con los playdates. O sea, y con las máscaras, y con las mascarillas. En la medida de lo posible, si los niños, o sea, pueden utilizar las mascarillas, sería lo ideal, sí, sí. Claro, Ya te digo. Con el uso de las mascarillas, lavarnos las manos y obviamente hacer las preguntas que nos hacen, ¿no? O sea, como si hemos estado con los necesarios, y yo creo que aquí todos, la mayoría, hemos estado en la cuarentena, ¿no? Tengo Sí. incluso muchísimas mamás que siempre me preguntan qué les puedo dar para aumentar la inmunidad. O sea, y eso es otra de las preguntas recurrentes, o sea, multivitamínicos, vitamina C. Yo siempre le digo a las mamás, o sea, la inmunidad de un niño depende de una buena alimentación, de unos buenos hábitos de sueño y de su salud emocional. Eso es toda, esa es la fórmula mágica en cuanto a la inmunidad de los niños. Si el niño se alimenta de manera saludable, si el niño tiene unos buenos hábitos de sueño y duerme las horas necesarias para recomponer su sistema inmunológico, y si el niño es un niño feliz, porque el estrés, la ansiedad, los miedos afectan de manera terrible el sistema inmunológico, no solamente de niños, pero de adultos. Así que esa triada es importantísima. En cuanto al uso de multivitamínicos, si es un niño que cumple esa triada, que se alimenta de manera saludable, duerme bien, y es un niño que tiene una salud emocional bien, no es necesario ninguna fórmula mágica de multivitamínicos, ni sobrecargarlos tampoco de vitaminas.
Si es un niño, como siempre vemos, que quizás está en una fase donde es un picky eater, de que tiene una dieta bastante restringida, quizás un multivitamínico ayude en ese sentido. Pero no hay ninguna fórmula mágica. Creo que esa triada es súper importante. Que tengan buenos hábitos de sueño, y ahí es donde siempre les digo, la calidad de sueño y la cantidad de sueño, no solamente la cantidad de horas que duerme, pero que tenga buena calidad de sueño, y ahí es donde los aparatos electrónicos juegan un papel vital. 2 horas antes de dormir, tratemos de eliminarlos. Yo les digo a las mamás, no se sientan tampoco culpables porque el niño a veces se aburre. A veces los niños necesitan aburrirse, y del aburrimiento sale la creatividad, el juego creativo, el agarrar quizás un papel y un bolígrafo y ponerse a pintar, o el pretend play, agarrar un palito y hacer de eso todo una experiencia de juego. Así que no se sientan culpables ni tengan que suplirles esa necesidad de diversión permanentemente. Déjenlos aburrirse. Y cosas maravillosas van a suceder del aburrimiento. La creatividad va a surgir. Así que el aburrimiento en los niños a veces es importante. Déjenlos un ratico aburrirse. Qué importante. Y sobre todo lo de la alimentación, ese es un punto súper bueno también. No sé si alguien más, una pregunta más antes de cerrar este espacio, si ya les quedó cubierto todas las dudas. Creo que es importante dar estos primeros pasos, ¿no? Incorporarnos poco a poco. Obviamente no vamos a salir corriendo al mall o corriendo pero sí podemos ir a cortarnos el pelo, a la terapia del lenguaje, así como vamos al Publix, ¿verdad? Así como al supermercado, así como vamos allá con las mismas guidelines que nos están dando, con las mismas guías que nos están dando. Lo mismo aplicar en el diario vivir que va a venir. Es muy importante darse cuenta que es una vida nueva, un new normal, y es importante aprender nosotros para poder explicarles eso también a nuestros hijos, creo yo, y poder aceptar lo que nos está viniendo con suavidad, with ease, como dicen en inglés, ¿no? No sé si alguien más, una pregunta o damos por concluido. Yo creo que creo que ya hemos cubierto todas las preguntas. Quiero agradecerte, Roberta, por este espacio. Por Justo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, y seamos optimistas, de esto vamos a salir. Hay muchas buenas noticias, hay muchas vacunas que ya están pasando la primera fase, así que ya queda menos. Veamos la parte positiva de todo esto, que nos deje un aprendizaje. Creo que lo hemos hecho súper bien como mamás. De verdad que las felicito a todas porque sé lo difícil que ha sido. Y ya les digo, o sea, de esto vamos a salir tarde o temprano, cada día falta menos, hay muchísimas buenas noticias, veamos siempre la parte positiva, y bueno, y cualquier consulta que necesiten o duda que tengan, síganme por Instagram, estoy siempre tratando de postear cosas que les sean útiles a todas. Yo también soy mamá, así que estoy en la misma posición que todas ustedes, con mis miedos y mis preguntas, y también, bueno, con algunas respuestas por mi experiencia como pediatra y como infectóloga pediatra. Así que estoy a la orden para lo que necesiten, de verdad, no dejen de escribirme, de llamarme, lo que necesiten, para eso estoy, ¿ok? Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Roberta. Muchísimas gracias a todas por haberse incorporado a este espacio, y espero que les haya servido, que les haya ayudado, y siempre con mucho corazón. Así que muchas gracias.
Gracias. Un besito. Chao, gracias. Gracias a las dos. Gracias. Gracias, Gracias, Isa. Gracias, Roberta. Gracias a ustedes. Un beso grande. Igual para ti. Gracias, Roberta. Un beso. Bye. Gracias, Isa. a ustedes. Gracias.